Buen día, mi nombre es Martín Soria. Yo les vengo a presentar lo que son las técnicas del mantenimiento predictivo. Bueno, el mantenimiento predictivo, como dice su nombre, son técnicas o herramientas que se utilizan para predecir cuándo es que puede llegar a fallar alguna máquina o elemento y después llevarla a un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo. Este, Básicamente lo que hace el mantenimiento predictivo es medir, llevar un seguimiento y un monitoreo. Esto quiere decir que al principio se miden ya sea las vibraciones, la temperatura, o se mide con un megómetro para saber la resistencia o el aislamiento que tiene nuestra máquina, y después de esto seguimos haciéndolo con frecuencia, puesto que se escucha como si fuera mucho trabajo, pero no solo es estar monitoreando, y esto lo que hace es que nos ahorra dinero, pues en vez de hacer un mantenimiento preventivo que pueden trabajar de la mano, pero no es necesario llevar todas nuestras máquinas por completo o toda una área a mantenimiento preventivo, sino que se trabajaría con las máquinas que mediante nuestro mantenimiento predictivo estén más cerca de desbaratarse o de llegar a algún fallo, y esto nos ahorra dinero, pues, y trabajo, pues solo llevaríamos las más indispensables. Esto suena también que podría ser algo costoso por las herramientas o máquinas que podemos usar para hacer este mantenimiento o estas mediciones, pero no, podemos utilizar en el caso de la temperatura no necesitamos necesariamente una cámara térmica, podríamos utilizar o termográfica, perdón, podríamos utilizar un virómetro, que este es como con lo que nos miden la temperatura a nosotros, parecido, y pues haciendo un seguimiento continuo, pues sabremos cuándo es que nuestra máquina puede llegar a fallar, y no necesariamente debemos invertir mucho en nuestra maquinaria. Obviamente si queremos tener algo más acertado, pues invertiríamos en máquinas más más profesionales que nos den resultados más eficientes. Bueno, a continuación mencionaré y explicaré las cinco técnicas más importantes o más utilizadas en el mantenimiento predictivo. Análisis de vibraciones. Es la técnica más popular y se basa en la detección de fallos a través del estudio de la vibración que puede presentar una máquina o equipo. Se puede llevar a cabo mediante medición de la amplitud de la vibración. Gracias al vibrómetro se obtiene un valor global de desplazamiento o velocidad de la vibración. Cuando sobrepasa un valor preestablecido, la máquina debe ser revisada. Y el análisis del espectro de vibración. Es la mejor herramienta disponible para el análisis de maquinaria a partir de las vibraciones. Analiza las señales en el dominio de la frecuencia mediante una gráfica de amplitud frente a frecuencia, que se conoce como espectro. El análisis espectral permite obtener las tres unidades de amplitud en todo el rango de frecuencia, y la curva de velocidad es la más uniforme. Los datos se obtienen mediante los transductores, que transforman la vibración mecánica en una señal analógica para ser procesada, medida y analizada. Los parámetros más relevantes que determinan las vibraciones son la frecuencia, la amplitud, la dirección y la fase. Las máquinas casi siempre presentan una vibración compuesta, que es la suma de varias vibraciones simples asociadas a sus componentes internos en movimiento. Pueden ser aleatorias, no cumplen con patrones concretos y por tanto resulta prácticamente imposible detectar dónde comienza un ciclo y dónde termina. Y están los golpeteos intermitentes, habituales en engranajes, ventiladores y rodamientos. Están asociados a golpes continuos que crean una señal repetitiva. Gracias a las vibraciones se puede detectar los fallos como desequilibrio en un único plano, desequilibrio en dos planos, rotor o en voladizo, eje deformado, excentricidad en una polea, desalineación paralela, poleas desalineadas, holgaduras estructurales, desalineaciones de elementos rotativos, desalineación angular, etc.
Inspecciones por termografía. Todos los materiales con temperatura superior al cero absoluto emiten energía electromagnética en el campo infrarrojo. A mayor temperatura del cuerpo, mayor radiación en el infrarrojo. Las cámaras termográficas detectan la radiación invisible que emiten los objetos y la transforman en una imagen dentro del espectro visible. Bueno, como se menciona, se utilizan cámaras termográficas que nos dan una señal sobre cómo que está la temperatura de nuestro aparato, pero también se pueden utilizar virómetros que son mucho menos costosos, aunque son menos efectivos. Llevando un seguimiento podremos verificar la temperatura de nuestro aparato y así saber si está trabajando en parámetros o en los valores que debe ir, y si se sobrepasa esto, como en las vibraciones, deberíamos de llevarla a que se arregle nuestro aparato. Hay algunos factores que intervienen en la radiación, como son la emisividad, que es la capacidad de emitir energía infrarroja de nuestro objeto, la reflectividad, que es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie, y la transmisividad, que es la propiedad que tienen los cuerpos para ser atravesados por la radiación electromagnética. Bueno, y para este tipo de inspecciones se aplican para detectar problemas en los componentes de las instalaciones eléctricas de alta o baja tensión y fallos en el sistema, observación del estado de motores, monitorización de aislamientos técnicos, monitorización de procesos y del nivel de tanques, depósitos, etcétera, y detección de fugas de gas. Análisis de aceite. La humedad en el aceite debe ser inferior al 0.5% y el contenido de insolubles menor al de 3%. Gracias al análisis del estado del aceite podemos diagnosticar el desgaste interno del equipo a través de las partículas sólidas presentes en el aceite, el estado del lubricante comprobando la degradación del aceite y su pérdida de capacidad, la contaminación del aceite mediante el análisis de partículas metálicas insolubles y cantidad de agua. Entre los tipos de desgaste asociados a la degradación del aceite encontramos el abrasivo, que son partículas duras en contacto con componentes metálicos internos y requiere instalar un filtro. Adhesivos, se desprenden partículas como consecuencia del contacto entre dos superficies metálicas, indica que la lubricación es deficiente o que el aceite está contaminado. Por cavitación, las burbujas por disminución de la presión bombardean las superficies metálicas, indican que la presión del aceite no es adecuada. Corrosivo, reacción química del material de la superficie en general por oxidación, hay que eliminar agua, corrientes eléctricas o productos de la combustión. Y por fatiga, se producen fisuras cuando hay esfuerzos cíclicos y se originan desprendimientos de partículas, hay que inspeccionar los elementos. Bueno, como se menciona, aquí entra también la lubricación que hay en nuestros aparatos, que también debemos checar que estén bien lubricados, que el roce entre los dientes, si estamos trabajando con engranajes, pues que no sea ni muy fuerte ni no sea ni muy despacio, tiene que ser el adecuado para que funcione bien, para que nuestra máquina o nuestro elemento esté trabajando de la mejor manera. Inspecciones por ultrasonidos. La inspección por ultrasonido es la técnica de detección más sensible, pues relaciona los sonidos emitidos por determinados equipos y componentes con el estado en el que se encuentra. Las ventajas del análisis por ultrasonido acústico incluyen: las ondas son direccionales, el ultrasonido no penetra objetos sólidos, no se confunde con ruidos sónicos o subsónicos, es la técnica que primero detecta un defecto, el nivel de deformación que se requiere es bajo, la inversión en equipos es pequeña. Es muy útil para detectar fallos relacionados con fricciones, turbulencias o ionización por efecto corona, arco eléctrico y tracking. Los ultrasonidos se detectan a través del aire o de elementos estructurales
y pueden indicar fugas de aire comprimido, gases o vacío, fugas internas en válvulas conectadas a tuberías herméticas, definiciones eléctricas mediante la técnica del Pulse Echo. Es posible detectar espesores, lo que permite verificar soldaduras, detectar corrosiones, etc. Análisis eléctrico. Tiene el objetivo de verificar el estado eléctrico y dieléctrico de un equipo o instalación, pues 80% de los incendios en casa-habitación son ocasionados por fallas eléctricas que podrían ser detectados. En la industria, lo más importante es la continuidad del servicio de energía eléctrica, ya que de esta depende el proceso de producción. Por ello, es importante asegurar que los equipos e instalaciones eléctricas estén en óptimas condiciones. Es indispensable que se realicen pruebas y se dé el mantenimiento correspondiente. Bueno, esto es en cuanto el servicio o el sistema eléctrico, pero también en nuestras máquinas podemos utilizar un megómetro que este nos ayuda para verificar la resistencia o el aislamiento de nuestras máquinas y pues nos permite saber si están en riesgo de un cortocircuito y obviamente si está en riesgo de este, pues se debería ir para llevar a mantenimiento de nuestra máquina.